El título de la palabra de hoy es Entre las redes. Así que todo el que note, ponga ahí Entre las redes. Y vamos a hablar de algo especial, de caminar con Dios. De qué significa caminar con Dios, o qué debemos hacer cuando caminamos con Dios. No sin antes saber qué es lo que hacemos. Porque a veces no entendemos bien qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestra manera de caminar que estamos fallando, o qué es lo que hacemos cuando tenemos un error. Que cuando caemos o cuando entramos en pruebas, en dificultades, normalmente nosotros lo hacemos. Y hoy vamos a ver cómo discípulos del Señor, los apóstoles, estuvieron con este proceso y el Señor nos va a enseñar a través de su palabra cómo avanzar. Así que el título es Entre las redes, y todos estuvimos en nuestra vida enredados, como se dice, en algún problema, en alguna dificultad, en alguna puerta que se nos cerró, en otra puerta que no se nos quisieron abrir, en problemas cotidianos del diario vivir, de la familia, o en problemas también mucho más profundos, no sé, una enfermedad, una separación, un problema de familiar grande, un hijo que se va, una hija que no quiere escuchar la voz del padre o de la madre, y esos problemas nos van enredando, nos van metiendo en problemas que a veces creemos que no podemos salir. Tenemos la cabeza pero en tantos problemas, en tantas dificultades, que creemos que no podemos salir. Y nos encontramos normalmente tratando de arreglar esas redes que se nos rompieron o de alguna manera limpiarlas por nuestra propia fuerza. Siempre Dios nos encontró así. Jesús en nuestra vida, todos los que estamos aquí nos encontró limpiando nuestras redes donde estábamos enredados y tratando de arreglarlas. Más bien intentando limpiarlas, porque nunca lo pudimos hacer. Y yo sé que a todos los que estamos aquí, un día Dios se nos cruzó en el camino y nos llamó. Y en ese momento nosotros estábamos con dificultades. Teníamos problemas y no sabíamos cómo responderlo, pero sí que poníamos de nuestro esfuerzo. Yo confío plenamente de que ninguno de aquí se dejó caer. Estoy seguro que todos pelearon, que todos peleamos, que todos luchamos, que todos nos esforzamos, pero al fin y al cabo no pudimos hacer nada. Entonces yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 12 al 22, y podamos leer lo que le pasó a estos discípulos y cómo fue su transcurso después del encuentro con Dios. Así que busquen en la Biblia el primer evangelio, Mateo capítulo 4, versículo 12, y vamos a estar leyendo ahí cómo comienza el Señor a juntar a los suyos, a sus discípulos, cómo los encuentra, dónde los encuentra y qué palabras le dice a Él y qué palabra hoy nos va a decir el Señor a nosotros. Cuando lo encontramos decimos fuerte amén. Amén. Bendito sea el Señor. Padre, estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, Señor. Sabemos que tu palabra es lumbrera a nuestros pies. Te pedimos, Señor amado, que tú repartas conforme a cada uno, Señor. Dales el alimento y danos el alimento necesario para nuestro día, Señor. Y que tu Espíritu Santo sea el que dirija, el que distribuya tu palabra conforme a tu plena y poderosa voluntad, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la leemos, Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. 4:12. Dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que había dicho el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Todos conocemos esta historia, por lo menos la gran mayoría, del llamado de Jesús a Pedro, a los hijos de Zebedeo, a Andrés su hermano, el hermano de Pedro. Y encontramos ahí algo importante. Lo primero que yo les quisiera hablar, o lo primero que quisiéramos que nos llame la atención en esta noche el Señor, es el principio que, si bien parece que está por fuera de la historia de la pesca,
tiene mucho valor, tiene mucho que ver con esto de la pesca, porque dice que Jesús se paseaba en la tierra de Zabulón, en la tierra de Neftalí y camino hacia el mar. Dice que eso se le llamaba la Galilea de los gentiles. Y dice que ese lugar estaba en tinieblas, asentado en tinieblas y en muerte. Y yo de verdad me pongo a pensar en el lugar donde vivían Pedro, donde vivía Andrés, donde vivían los hijos de Zebedeo. Y era un lugar difícil, un lugar duro. Estaba asentado en tinieblas. Y estar asentado en tinieblas significa estar en un lugar donde nada se puede ver, donde no se puede ver propósitos, donde no se puede ver una salida, donde no se puede ver frutos, donde no se puede ver nada. Y llego a entender y a darme cuenta de que estos hombres era su vida, la pesca. Era como nacieron, sus padres, sus abuelos venían dejando esa manera de vivir o de sobrevivir, y ellos estaban en eso. Claro, nadie hasta ahora les había dado una palabra de aliento. Ya estaban en problemas, estaban en dificultades. Esas redes le habían recordado de que no habían pescado nada. Luego lo vamos a ver por qué. Esas redes les recordaban de que ellos no iban a salir de ese lugar de tinieblas. Es más, ni siquiera podían pensar en salir de ese lugar. Claro, no eran personas que no querían trabajar, que no querían luchar. Eran trabajadores, eran luchadores. Todos los días se despertaban con un deseo de progresar, de avanzar. Y por eso se empeñaban en arreglar las redes que seguramente la habían arreglado muchas veces. Se empeñaban en tratar de limpiar unas redes que solamente levantaban agua salada cada vez que la subían. Y que solamente les recordaban de que ellos iban a estar en ese lugar para siempre. Y quizás se asemeja mucho a lo que a nosotros nos pasó. En algún momento nos encontramos tratando de arreglar las redes rotas de una vida o de una familia que no llegaba a llenarse, a completarse o a culminar lo que nosotros habíamos pensado que íbamos a poder llegar. Se empezaron a romper las redes, ya nada servía, porque la palabra del Señor dice: el que nos junta con Dios desparrama. Se empezaba a desparramar nuestros sueños, nuestro futuro, y aunque quizás alguno podría haber leído mejor en el tema económico, las redes seguían rotas. Sabíamos que el dinero no podía alcanzar a suplir nuestro corazón, ni siquiera los amigos que nos rodeaban. Entonces día tras día intentábamos mejorar. Pero claro, queríamos mejorar desde ese mismo lugar. Lo mismo le pasaba a Pedro y sus amigos. Ellos no podían salir porque estaban empeñando sus fuerzas en el lugar. Ellos no querían salir o no sabían cómo salir. Nadie les había enseñado que había otro lugar, que había otra vida. Por lo tanto, ellos se empeñaban en esas redes, con sus fuerzas, a intentar salir. Obviamente, no sabían cuál era otra vida. Habían desde chiquitos seguido a su papá, seguramente Zebedeo, viéndolo como él pecaba y viéndolo como él se frustraba noche tras noche al darse cuenta de que iba a ser siempre así, de que iban a tener unos días de suerte y muchos de mala suerte. Unos días en que todo iba a ir bien, pero la mayoría que todo iba a ir mal. Y que su vida iba a ser solamente remendar redes que se rompieron después de un fracaso, después de haber pescado toda la noche y no haber podido salir. Y un día se cruzó Jesús con ellos, en ese mismo lugar. Un lugar asentado en tinieblas, dice aquí, un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Eso hablaba Isaías, el profeta, sobre lo que iba a pasar en un pueblo que no había propósito, un pueblo de muerte, un pueblo donde solo vivían para morir. Ellos no sabían otra vida. Un pueblo en tinieblas, un pueblo de muerte, un pueblo donde no había un futuro muy grande. Era solamente copiar lo que habían pasado sus padres, copiar lo que habían pasado sus abuelos, nada más que eso. Y quizás en nuestra vida también nos pasó lo mismo, y quizás no nos pasó lo mismo. Todos nosotros tuvimos algún día en ese pueblo. Todos nosotros fuimos habitantes de un pueblo en tinieblas, habitantes de un pueblo en el cual no podíamos ver la luz, un pueblo de muerte, un pueblo de que aunque hiciéramos mucha fuerza, aunque intentáramos, no podríamos salir de esas redes rotas, de esa pesca que no se podía dar, de esa fuerza que implementábamos en nuestros asuntos, pero nada lo podía resolver. Pero un día alguien, o Jesús disfrazado de alguien, de un amigo, te entregó una invitación, de un hermano de la iglesia que te invitó, o quizás una iglesia que hizo una campaña en una plaza y escuchaste la voz,
O quizás alguna pareja, un familiar, se acercó a ti y te dijo, tienes que venir a la iglesia, Dios puede salvarte. Y escuchamos en este lugar la voz de Dios que dice, deja las redes y ven en pos de mí. Dice que Jesús se pasó en medio de ellos y al ver la situación de estos hombres, a Pedro estaba limpiando las redes y lo miró y le dijo, venid en pos de mí. Luego dice que Pedro las dejó a las redes. Y es una acción que nosotros también hacemos. Y entiendo que la hemos hecho. Dejamos las redes y lo seguimos a Él. Una vez que venimos a la iglesia somos convencidos mediante su Espíritu Santo de todo pecado, nos damos cuenta y dejamos las redes y lo seguimos a Él. Zebedeo, los hijos de Zebedeo hacen lo mismo. Inmediatamente que escuchan la voz, estaban arreglando las redes, dejando a su padre, dice la palabra, lo siguieron. Pero hay un problema. Todos nosotros, y aún ellos, no quemaron las redes, no las tiraron en el basural, sino que las dejaron. Y claro, uno puede escuchar y decir, hay que dejar las redes, hay que dejar esa lucha, o no esa lucha, sino esa fuerza que empleamos en esa lucha, pero vaya, las redes esas son nuestra vida. Al final de cuentas, es lo que aprendimos a vivir. Quizás que tu familia esté en un proceso de lucha o de pelea constante, se volvió tu vida. Y aunque estés todo el tiempo tratando de arreglar las redes, es tu vida, es difícil soltarla, es difícil dejarla, es difícil creer. Quizás el sustento no alcanza nunca, aunque hayas conseguido un mejor trabajo, aunque te haya ido mejor, no alcanza. Y dices, ¿qué me está pasando? Está bien, Señor, yo te sigo, pero dejarlo no puedo. No puedo dejarlo del todo. Pero hay otro caso también, y es de aquellos que sí los dejan, pero no se animan a quemar las redes. Es aquellos que, como yo en algún momento, decidimos seguir en pos de Cristo, pero dejamos las redes en algún lugar que siempre estuvieran ahí. En el mar de nuestra desesperación, en el mar de nuestros problemas, ahí estaban las redes esperándonos. Ahí estaban mis redes esperándome. Ahí estaban esas redes rotas y sucias, prontas para que yo invierta mi tiempo, mi fuerza, mi esperanza y mi expectativa en ellas. A ver si te di un golpe de suerte. Y en algún momento estos hombres empezaron a caminar con Dios. Era lo más hermoso que podían haber vivido. Es lo que nosotros vivimos, pero ellos lo veían a Jesús. Él se caminaba, se paseaba por ellos, les mostró milagros, maravillas. Vieron muertos resucitar, como hablábamos el otro día. Vieron leprosos ser sanados. Vieron muchos milagros, manos que se reconstruían. Vieron todo y empezaron a tener una comunión con Dios poderosa. Ellos se despertaban y veían a Jesús orar. Ellos lo veían a Jesús hablar. Seguramente se rieron juntos. Seguramente pasaron momentos juntos hermosos que habían quedado en su corazón. Esto también lo hablamos la reunión pasada. Pero las redes seguían ahí, casi que en segundo plano. Las redes aún estaban a la orilla del mar. Y creo que hay muchos de los que están aquí hoy que aún tienen sus redes en la orilla del mar. Aún esa fuerza que implementaban en alguna situación está esperándolos ahí. Y quizás han vivido buenos milagros, grandes milagros de parte de Dios. Han visto cómo la mano poderosa de Dios ha ministrado en sus vidas. Han visto cosas grandes, pero llegó el momento quizás de que parece que el maestro no está. Parece que el maestro se fue, parece que el propósito se perdió, parece que el deseo de vivir se perdió. Ya no lo vemos tanto al maestro como antes. Hay muchos que a veces no sienten todos los días la presencia de Dios. Y dicen, Señor, ¿dónde te has ido? Y esto vivieron también los discípulos. Habían, como decíamos, habían dejado las redes, habían caminado con Jesús, habían visto cosas grandes, pero llegó el momento, luego de 3 y un poco más de tiempo, 3 años y un poco más, el maestro parte, se va y les dice, me tengo que ir, es necesario que yo me vaya porque les voy a dejar al Espíritu Santo para que los ayude, para que los convenza. Pero claro, era el momento más difícil de sus vidas. Desde el llamado de Jesús hasta ahí, no habían tenido problemas. Jesús era el proveedor de todo. Si había hambre, solamente 4 panes y 2 peces alcanzaban para una multitud.
Si acaso el gentío los quería golpear, él le tenía siempre la barca pronta para llevarlos hacia otro lugar. Ellos veían cosas grandes, si acaso no podían echar fuera a un demonio, inmediatamente Jesús les enseñaba. Si acaso no sabían orar, Jesús también les enseñaba. Y si su fe menguaba, Él estaba ahí para fortalecer su fe. Pero después de todo ese tiempo, una vez más, un problema. Al parecer una dificultad que casi le hace olvidarse de todo. Jesús se entrega su vida para perdón de pecados. Se le aparece. Pero miren lo que le pasó a los discípulos luego de estos 3 años y medio. Vayan a Juan. Vamos a leer juntos lo que Dios nos quiere enseñar. 21. Bendito sea el Señor. Del 2 en adelante. San Juan capítulo 21, del 2 en adelante. Vamos a encontrar a estos mismos personajes que encontramos recién hoy en Mateo, lo vamos a encontrar aquí. A estas mismas personas que Jesús les dijo, dejan las redes y síganme, hoy lo vamos a encontrar ahora luego de 3 años y medio y vamos a ver qué es lo que les pasó. ¿Lo encontraron? Amén. Dice así, estaban juntos Simón Pedro, ese ya estaba allá, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaá de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros de sus discípulos. Y miren lo que se le ocurre a Simón. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Vamos a frenar ahí, después vamos a seguir leyendo. Una vez más, Pedro, una vez más los hijos de Zebedeo, ahora se suma Tomás y algunos otros hermanos, estaban en problemas, como le decíamos. Hasta ahora no habían tenido falta de nada, pero ahora estaban en problemas. Pero ¿saben qué? Las redes todavía no habían sido destruidas. Y lo que se le ocurrió a Pedro, es decir, yo me acuerdo que un día estaba con las redes arreglándolas. Me acuerdo de que yo pescaba y volvió a esas redes. Él había perdido la esperanza, él había perdido la expectativa. Parecía que el maestro se le había ido, parecía que Jesús no le respondía, parecía que Jesús no estaba ahí, como quizás hoy en alguna de tus oraciones. Has visto milagros, has visto maravillas, pero quizás en alguna de tus oraciones parece que Jesús no está ahí. Quizás oras, quizás lees, quizás ayunas y parece que Jesús no está ahí. Y hay un problema con los cristianos. Porque normalmente volvemos a empeñar de nuestro propio esfuerzo. Normalmente volvemos a las redes. Volvemos a intentar solventar o arreglar la situación por nuestras propias fuerzas. Y he visto muchas personas, incluyéndome a mí, haber visto milagros grandes de parte de Dios y después en un momento difícil, en una temporada difícil de prueba, de lucha, volver a intentar hacerlo con las fuerzas. Yo había escuchado la voz de Dios, de Jesús, diciéndome, sígueme. Y luego de un tiempo tuve un problema. No había quemado las redes, solamente las había dejado. Y cuando tuve de vuelta otro problema, intenté volver atrás. Me olvidé de las palabras del maestro que me dijo, sígueme en pos de mí. Pero también me olvidé algo que había relatado Juan. En ese mismo relato que hablamos antes de Mateo, dice que Jesús le dijo, Pedro, luego de hablar sobre la barca, le dice, Pedro, boga mal adentro y tira la red. Y Pedro le dice, no hemos pescado nada en toda la noche, Señor, pero en tu nombre echaré la red. Por un momento, o por varios momentos, Pedro se olvidó de que el milagro no había sido con sus fuerzas. Nunca había sido con las redes, nunca había sido con su inteligencia, con su valor. Se había olvidado que había dicho él mismo, en tu nombre. Y muchas veces, yo te diría la mayoría de las veces, tú y yo, nos olvidamos que todas nuestras victorias fueron en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces tú y yo, al encontrarnos con otra prueba, con otro gigante, con otra dificultad,
nos olvidamos quién fue el que nos dio el milagro. Y temo creer de que hay muchos hoy en día de que están viviendo en eso. Jesús quizás hizo un milagro grande en tu vida, transformación, sanidad, te dio la vida, te devolvió la vida, te dio un propósito, y ahora estás en una lucha, ahora estás en una dificultad grande, y otra vez quieres vencer con tu fuerza. Y decimos, es que Dios no me escucha, es que parece todo volverse oscuro, es que parece volverse tiniebla, y otra vez parece que estamos en la misma aldea de donde salimos. Es que el diablo quiere llevarte ahí, el diablo quiere meterte de vuelta en la aldea donde había tiniebla, donde no había propósitos. Y los discípulos se olvidaron de eso. Por lo tanto, Pedro dijo, yo voy a llenar las redes como sea. Voy a intentar que haga fruto esto, pero con mis fuerzas. Lo habían visto a Jesús. Luego de que resucitó, él ya se le había presentado, tanto a Tomás como a Pedro, como a los que estaban ahí. Pero no les alcanzaba. Ellos decidieron llenar su vacío con esas redes. Y otra vez la misericordia de Dios llega a sus vidas. Y desde la orilla, sin que ellos supieran que era Jesús, les habla a Jesús y le dice, ¿tienen algo de comer? Y claro, cuando nosotros nos olvidamos de que es por la palabra de Dios que vencemos, cuando nos olvidamos que el que nos da la victoria es Jesús, nunca tenemos frutos para dar. Cuando nos olvidamos que el que llenó nuestra barca, nuestras redes fue Jesús, empezamos a desperdiciar todo. Y cuando alguien viene en busca de una palabra, cuando alguien viene en busca de algo, cuando Jesús quiere ver tus frutos, no los tenemos. Aprendimos a llenar las barcas en el nombre de Jesús. Pero 3 años después, y algunos quizás no 3 años, 3 meses, quizás algunos no 3 meses, 3 días, quizás algunos no 3 días, 3 horas, después de un gran milagro, nos olvidamos quién fue el que nos llenó las redes. Y otra vez, con nuestras propias fuerzas. Y cuando estamos quebrantados, Jesús viene a ver cuál es el alimento que tenemos. Él ya sabe que perdimos la confianza en Él, que otra vez volvimos a pelear con nuestras fuerzas. Él sabía de que se habían escapado, Él sabía por lo que estaban pasando, Él sabía por la situación que estaban viviendo. Y les pregunta de la orilla, ¿qué tienen de comer? Claro, no había nada en la barca. Otra vez enredados, otra vez entre las redes. Otra vez Pedro, luego de haber visto milagros, entre las redes. Otra vez los hijos de Zebedeo, después de haber visto maravillas, entre las redes. Otra vez tú y yo, después de haber visto todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, otra vez entre las redes. Y lo que más quiere el diablo es que nosotros boguemos mar adentro, pero sin la palabra de Dios. Lo que más quiere el diablo es que nosotros otra vez más nos metamos al río, pero sin Jesús. Otra vez más desgastemos nuestra fuerza, desgastemos nuestra estrategia, nuestra sabiduría como al principio. Otra vez nos quiere ver remendando redes. Y yo creo que muchos cristianos y muchos de los que hoy estamos aquí se encuentran en esa situación. Otra vez intentando arreglar las redes. Y mira, Dios no dice de que no vas a tener problemas. Lo que Dios te está diciendo es, recuerda quién te dio la victoria. Dios no te está diciendo, no vas a pasar por una dificultad. Dios no te está diciendo, no vas a vivir cosas feas. Dios te está diciendo, recuerda quién llenó tu barca. Pero sigamos leyendo, versículo 5 en adelante, vamos a leer. Dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y claro, le respondieron, no. Pero mira lo que le dice Jesús. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. A mí me asombra, me desvela su misericordia, su amor. Otra vez Jesús hablándole y diciéndole, echen las redes. Dice que inmediatamente
Aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es Juan, el que escribe este evangelio, le dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. Al descender a la tierra, vieron esto, leámoslo. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. No sé a ti, pero a mí me llama la atención algo. Ellos no habían llegado con los peces, pero Jesús ya tenía un pez. Es que a veces nosotros creemos de que necesita Dios de nuestro esfuerzo para hacer la obra. A veces creemos que necesita Dios de nuestro talento, de nuestra habilidad, de lo que podamos decir para Él hacer las cosas. Pero Jesús le estaba mostrando algo. Yo soy el que hicieron las cosas en mi nombre, pero también soy el que creo las cosas. Y no necesito de una materia prima para darle la victoria. No necesito de su esfuerzo para darle la victoria. Lo único que quiero es que me sigan, que vayan en pos de mí. Gracias, Señor. Y dice, al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Los discípulos no tenían nada. Quizás tú ahora no tienes nada. Vienes de varios milagros, pero ahora otro problema, otra dificultad. Parece que no hay nada. Otra vez entre las redes. Otra vez con tus fuerzas. Y otra vez hoy Jesús diciéndote, no es con tu fuerza. No es con tu fuerza. Solamente echa las redes, pero échale cuando yo te diga, al lugar que yo te diga, y creyendo en mí. Y yo me imagino el asombro de los discípulos. Pedro llegó nadando un momento antes que la barca y darse cuenta de que Jesús ya lo tenía todo lo que ellos necesitaban, de que Jesús no lo había dejado solo, de que había un momento difícil, pero que Él nunca dejó que volvieran a la aldea de las tinieblas. Era la aldea de las tinieblas porque nadie les tenía aprecio en ese lugar. Mucho más atrás, cuando habían sido quitados de Israel, fueron los primeros en salirlos de esa zona. Y al volver se mezclaron, entonces los israelitas, los judíos, los miraban a los de esa aldea de forma diferente, no les prestaban atención. Nada bueno podía salir de ahí. No eran importantes, eran simples y llanos pescadores. Era un pueblo sin esperanza, era un pueblo de muerte, un pueblo donde la gente nacía, vivía y moría de la misma manera, tratando de arreglar unas redes sucias. Quizás el mismo lugar donde Dios te rescató. Quizás el mismo lugar donde Dios te llamó. Pero esta vez ya no eres participante de esa aldea. La palabra del Señor ahora eres pueblo adquirido y escogido por Dios. Amén. Gracias, Señor. Ya no vives en la aldea de tinieblas. Tú tienes un propósito. Tú y yo tenemos fruto que dar, tú y yo tenemos esperanza, tenemos expectativa, hemos visto milagros de Dios, sabemos que Él es real, hemos comido con Él, hemos cenado con Él, Él cenó con nosotros, nos ha hablado, nos ha quebrantado, nos ha hecho caer de rodillas, nos ha hecho saltar de alegría, nos ha hecho sanar a nuestros propios familiares, nos ha hecho reconstruir nuestra familia, nos ha dado trabajo, pero sobre todas las cosas nos ha dado la vida eterna, nos ha dado salud, y Él dijo, por su llaga fuimos nosotros sanados, ya no somos más de ese lugar de tinieblas. Mira lo que dice. Jesús le dijo, trae de los peces que acabo de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Y una vez más Jesús le dijo, venid, comed. Una vez más Jesús te está diciendo, venid, comed.
Una vez más Jesús te está diciendo, ¿qué estás haciendo reventando redes sucias? ¿Qué más estás haciendo tratando de limpiar unas redes que lo único que te recuerdan es las noches enteras sin pecar, los días enteros de fracaso, las noches desvelado tratando de arreglar algo con tus lágrimas, los días que quisiste escapar de tu casa por si acaso con algún golpe de suerte cuando volvieras todo hubiera cambiado, los días que deseabas quizás no vivir más, o los días que creías de que las redes estaban llenas pero cuando quisiste subirla al barco se rompieron. Esas redes que nos hacen recordar de que nunca habíamos tenido una victoria verdadera. Que lo único que queríamos es mantenernos ocupados para que el día se nos pase. ¿Sabe qué? Yo entendí algo. De que el problema de esos discípulos es que habían dejado las redes, pero no las habían quemado. El problema de tú y yo es que muchas veces no quemamos las redes. Aún las tenemos ahí. Y cuando el problema viene, a pesar de que hayamos tenido una victoria grande, queremos resolverlo de vuelta con nuestras fuerzas. Y he visto muchos hermanos vencer. Muchos, los que estamos aquí y los que no vienen. Tener la victoria, grandes pescas milagrosas. Y en el próximo problema decir, pastor, no aguanto más. ¿Y qué estás haciendo? Volví a mi vida, a la pasada. Volví a contestar como antes. Ya no aguanto más, no tengo fuerza, no puedo ir más a la iglesia, no tengo fuerzas. Otra vez en las redes, entre las redes. Otra vez buscando una solución de nuestra mano. Pero si hoy escucháramos la voz de Dios diciéndonos, venid y comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. En el momento más difícil, otra vez apareció Jesús. En el momento más complicado de su vida, otra vez apareció el Señor. Así como a cada uno de nosotros. En los momentos difíciles, ahí está su pan y su pez. Amén. En los momentos en que no podemos más, ahí está su fortaleza. Cuando ya no tenemos más fuerza, ahí sentimos su voz que dice, venid y comed. Una vez más Jesús me encontró arreglando las redes. Esta vez fue más fuerte su llamado. Esta vez Él me dijo, no tienes opción. O me sigues, o te vas. Y entendí algo, de que ya nunca más iría a volver a buscar esas redes sucias. De que aunque pase un momento de sequía, un momento difícil, un momento de lucha, de prueba, ya no las iba a resolver con mis fuerzas. De que ya no iba a estar viviendo el día que pasara rápido para que se termine. De que no iba a esperar un golpe de suerte, de que no iba a esperar que mi fortaleza, mi inteligencia y mi sabiduría me dieran algo. De que solo tenía que ir a los pies de Cristo y comer. Amén. En los momentos más necesitados de mi vida, en los momentos que más me atacaron, o que más me atacan, en los momentos de las luchas, solo hago un ejercicio. Voy y como. Gloria a Dios. Me acerco a Jesús. Y aunque haya venido con mi fuerza, le digo, Señor, estuve leyendo estas cosas, Él dice, déjalo un poco al lado. Tengo algo para darte. Comer lo que Dios tiene para ti es lo más lindo que te puede pasar en la vida. Porque pueden decir falsos testimonios de ti, pueden atacarte, pueden burlarse, pueden decirte que nunca van a cambiar, pueden decirte que se van, pueden decirte que te odian, pueden decirte que te van a destruir, pueden decirte lo que quieran y pueden decírselo a los demás. Pero si en ese momento te encuentra a ti, en vez de arreglando las redes,
comiendo con Jesús. Los discípulos se olvidaron de todo lo que pasaba. Es más, tuvieron miedo, dice, de preguntarle si era Él, porque ellos sabían, pero tenían temor. Ah, pero qué linda esa noche. Qué linda esa mañana. Qué linda mi mañana cuando me desperté. Y Jesús tenía la mesa tendida. Y aunque estaba cansado, aunque estaba en un momento difícil, Jesús me dijo, ven, comamos juntos. Y aprendí algo que ya les dije, pero se lo voy a repetir. A quemar mis redes. Ustedes ya saben porque en algún tiempo les conté, en los tiempos de antes, cuando estaban las guerras, lo que hacían para conquistar un territorio, navegaban y cuando llegaban a la orilla quemaban las naves. Eso es lo que ahora decimos, quemé las naves. O sea, no podían volver para atrás. La única opción era vencer o caer en ese lugar. Entonces lo que hacían los guerreros era tomar las naves, las prendían fuego y decían, este territorio será nuestro o moriremos en el intento. Nadie podía retroceder, nadie podía regresar, les tocaba luchar. Y cuando tú y yo aprendemos a quemar las redes, nos toca luchar. Nos toca no retroceder, nos toca no volver a la aldea de tinieblas, nos toca creer en Dios, nos tocan momentos difíciles, pero nos toca cenar con Él. ¿Sabe qué lindo? Que no le importaron a Pedro esos 150 y tantos pesos que pescaron. Los dejaron a un lado, no importó. Lo más lindo era el pez que estaba preparado con las manos del maestro. Y hay cosas que pasan en segundo, tercer y cuarto plano en nuestra vida cuando nos dejamos alimentar por el maestro. ¿Saben? A veces cuando tengo problemas, sobre todo cuando me estoy duchando, es que pienso eso, no sé por qué. Pero es como que el diablo me dice, ¿por qué no pensás más en los problemas? Y hoy pensé eso. Me estaba preparando y sentía, ¿por qué no pensás más en los problemas? No te preocupás, un despreocupado. Intenté hacer fuerza y dije, tengo que preocuparme más por lo que está pasando. Cosas personales. Pero después dije, ¿otra vez volver a arreglar mis redes? No, yo voy a comer con Jesús. Estaba preparando esta palabra, pero yo no sabía que era para mí, pero no sabía de qué se iba a tratar tan para mí. Y en algún momento quise buscar las redes, en algún momento de mi vida, pero ya no estaban. Y en la playa de mi desolación, en el momento de mi lucha, de mi prueba, en la playa de mi prueba, no había redes, estaba Jesús. Un poco de brasa, un pez y un pan. Todo lo que necesito es comer en la mesa de mi Señor. Y hace mucho tiempo que aunque tengo problemas, cierro los ojos y puedo dormir. Puedo decir, Señor, yo sé que tú lo harás. Hay muchas veces que quiero hasta responder yo. Me dan ganas de responder yo, pero no puedo. No tengo las redes de antes. Y tampoco las necesito. Jehová peleará por ti, dice el Señor. Él te defenderá. Mi abogado se llama Jesucristo, no perdió ningún caso. Ninguno. Ni lo va a perder. Así que yo te pregunto en esta noche de parte de Jesús, de parte de Dios, ¿qué estás haciendo arreglando las redes rotas? ¿Qué estás haciendo limpiando redes sucias todavía? ¿Por qué Jesús cada vez que pasa por la playa de la desolación te encuentra peleando igual? Pero hoy el Señor lo llama de una manera especial. Venid, iglesia, venid y comed. Tengo todo lo necesario.
No necesito tus redes, tu pesca, tu fuerza, tu experiencia, tu estrategia, tu ministerio, tus dones. No necesito nada de eso. Yo tengo el pan, dice el Señor. Yo tengo el pan. Yo tengo el alimento. Yo tengo la respuesta a tus noches sin dormir. Yo tengo la salida a tus noches de velada. Yo tengo las vendas que limpiarán tus heridas. Yo tengo la salida. Por lo que estuviste peleando toda la noche, yo tengo la respuesta a la orilla. Si tan solo la iglesia hoy se acercara a la orilla donde está Jesús y pudiéramos entender que las respuestas las tiene Él, que la barca la llena Él, que todo nos da Él. Si la iglesia pudiera entender que escapar no es la solución, que correr no es la salida, que otra vez emplear nuestra fuerza no nos va a dar nada, nos va a desgastar, nos va a hacer perder la fe, la confianza. Y el diablo va a estar diciendo, preocúpate un poco más, un poco más, un poco más. Y Jesús estará diciendo, ven un poco más hacia la orilla, hijito, te fuiste lejos. Tengo todo lo que necesitas. Yo soy el creador de las soluciones. Tengo todo lo que necesitas. Solamente ven a pasar un momento conmigo. Lo más hermoso es que estoy seguro que esa cena duró bastante tiempo. Porque nada se compara a estar en los brazos del Maestro. Yo creo que no querían dejar de comer, no querían terminar, no querían ni tocarlo. Estaban mirando a Él. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? Toda la noche estuvimos pescando una vez más y no pudimos. ¿Cómo lo hizo? Con su palabra se llenaron las redes. Pero él ya tenía el pez, no le veo redes, no le veo caña. ¿Cómo hizo? Ah, es cierto. No con mi fuerza, no con espada. No con mi fuerza, sino con su Santo Espíritu. Aleluya. Yo sé que quizás muchos de aquí están en luchas, que han pasado grandes milagros en su vida, pero ahora se viene otra guerra más. Y que el diablo te va a empujar hacia el río de la desesperación. Y te va a decir, vamos, vuelva. Y Jesús te va a decir, espera, yo no estoy tan interesado en que corras. Quiero comer contigo. Quiero fortalecerte. Y cada vez que yo he ido a fortalecerme a Dios, que es un poco diferente en la oración. Es un poco diferente cuando vamos cansados, cuando tenemos luchas. Se torna un poco diferente. Cuando tenemos problemas se torna diferente, pero es hermoso. Y en el lugar que tú tienes de oración, te arrodillas y puedes sentir el aroma, el alimento del cielo. Señor. No sé si lo has vivido, pero intenta hacerlo. En tu lugar de oración a solas, poder sentir la palabra de Dios, su aroma, su olor, su presencia. Date un tiempo para, aunque estés en un momento difícil, aunque no tengas tiempo ni para orar, tienes que luchar, ahí es un desorden todo. Esta vez Dios no te va a decir boca para adentro. En esta, Dios te va a decir, acércate. Quiero hablar a la orilla contigo. ¿Qué te parece si cierras tus ojos a ver dónde estás? Y le dice al Señor, Señor, he buscado la salida, la he visto por todos lados. Tiré la red a la izquierda, a la derecha, arriba, atrás. No hay salida, Señor. No puedo, no se da, para mí no se va a dar. Es imposible.
Nos olvidamos que no es la dirección que nosotros le queramos dar, sino la dirección que Dios le quiere dar. Nos olvidamos que no importa el río que nos tocó pescar, que Dios va a hacer que haya peces. ¿Te imaginas cuántas barcas pasaron por ese río y nada? ¿Te imaginas cuántos pescadores frustrados volvieron? Acá no hay peces. Ya no hay más nada. No hay nada. Quizás en el lugar donde tú estás, en mi familia, ya no hay más nada. No hay propósito, no tengo salida, no hay frutos. En mi vida, lo que estoy pidiendo, no hay nada. Y Jesús hoy te habla al oído y te dice: tira las redes. Siempre tendré algo preparado para ti. Siempre hay algo para ti.